Prensa y el poder, México y el mundo. Entre los acontecimientos más importantes destacan las guerras napoleónicas en 1803, la primera locomotora a vapor en 1804, Guerra de Independencia Española 1808, inicio de la Independencia Mexicana en 1810. En octubre de 1805 se funda el Diario de México, en su primera etapa. Carlos María de Bustamante y Jacobo de Villarrutia solicitan permiso para fundar el primer periódico cotidiano de la Nueva España. En 1812 comienza la segunda etapa del Diario de México, la prensa durante la Guerra de Independencia. Entre los periódicos más importantes que destacan se encuentran el Jornal Económico de Veracruz, Gaceta de Jalapa, Diario Mercantil de Veracruz, Seminario Patriótico de Guadalajara, Gaceta del Gobierno de México, El Conciso y Seminario Económico de Noticias Curiosas y Eruditas sobre Arquitectura y demás artes y oficios. El Despertar Americano se fundó en 1818 pensando en usarse como propaganda. Iba dirigida hacia europeos establecidos en la Nueva España. Sus números estaban dirigidos hacia la manipulación, principalmente ante algunos criollos. En 1812, la Gaceta de Valdés informó el juramento de México de la Constitución de Cádiz, permitiendo así la libertad de prensa. En el México independiente, el debate público se convirtió en un principio de legitimación clave dentro de la cultura política mexicana. Se acotaba el tema masónico porque alrededor de este se discutieron algunos de los conceptos fundamentales del nuevo sistema político. Se incitaba a la acción, se procuraba orientar los resultados de las elecciones, apoyar o deslegitimizar al gobierno. También se difundían principios, valores y se consolidaba el nuevo vocabulario político. Hay múltiples independencias en Centroamérica a partir de 1821. Primera Constitución, 1824. Primera República Mexicana. Para 1838 se da la primera intervención francesa. En 1839 comienzan las guerras del opio y para 1845 México pierde Texas. En 1846 se da la intervención norteamericana en México. En 1848 se escribe el Manifiesto Comunista. Guerras de sucesión en Estados Unidos de América de 1861 a 1865. Benito Juárez se vuelve presidente en 1857, encabezando el gobierno durante las etapas históricas de la Guerra de Reforma, la intervención francesa, el Segundo Imperio y la restauración de la República. En 1876 se da la invención del teléfono y Porfirio Díaz llega a la presidencia. En Salem se da el último juicio de brujería en 1878 y para 1879 comienzan las guerras del Pacífico. Para 1888 tenemos la Segunda Revolución Industrial. En 1884 es la Conferencia de Berlín. Carl Benz patenta el primer automóvil en 1886. Para 1888 se da la primera publicación de National Geographic. Caricatura política. En los primeros años del gobierno, la sociedad se dividía entre Lerdo de Tejada, Iglesias y Díaz. Cuando Porfirio Díaz llegó al poder, se trataba de silenciar a la prensa porque criticaba el inicio de su dictadura. Esta misma presentaba la fuerza, el poder y la ambición de Porfirio Díaz. El artículo 78 de la Reforma Constitucional autoriza la reelección. La caricatura política se utilizó como una herramienta mediante la cual la prensa podía criticar a los políticos. Distintas características en la exageración de algunos dibujos representaban las características de las que se hablaba.